Ya está grabando. Bueno, hola para todos. Última clase número 6 de esta construcción de la Gran Custodia. Habíamos dejado nuestro documental en esta foto, que es una toma así en diagonal, ¿no es cierto?, en perspectiva, para señalar bien cómo fueron facetados los rayos, tanto los mayores como los menores. Todo viene estructurado para facilitar un reflejo de tipo de corte desfacetado que queda muy agradable, muy interesante. Incluso las perlitas ovaladas y las redondas también, todas fueron modeladas y facetadas. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con esta clase con ya el trabajo final de armado. En este caso, aprovechamos una gran cizalla, ¿no es cierto?, de gran hoja, digamos, para cortar los ángulos principales, como para que no nos quede tan grande. Quiero aclarar, vamos a pasar a otra foto. Acá se ve en más detalle, ven cómo van cayendo los pedazos de plata, los ángulos, eso, que obviamente después los fundimos y los volvemos a recuperar, ¿no es cierto? Y luego vamos a entrar suavemente con una sierrita para calar cada uno de los contornos de la rayera. Vamos a avanzar. Ahí se puede ver muy bien cómo ya se caló un pedacito y vamos a ir entrando y saliendo cada uno, porque como es tan grande el disco no podemos ingresar en forma circular con la sierra. En este caso quiero aclarar que también se podría haber contemplado el tema del calado, el troquelado por cincel, ¿no es cierto? Pero en este caso no quise hacerlo, porque como eran rayos bien rectos, el troquelado a cincel con cinceles filosos, como si fuera una uña, un recto pero filoso, tiene sus bemoles, porque de repente, a veces, si la pasta no está muy cristalizada, la de base, muy fría, muy dura, puede llegar a modelar un poquito, puede llegar como a redondear un poquito los ángulos, que para ciertas partes o para ciertos ornamentos queda bárbaro, por ejemplo, una voluta, una flor o la figura de un animal, porque le da más redondez en su contorno y como que lo cierra hacia atrás. En el caso de los rayos, no es tan así porque lo que buscamos con los rayos es que queden perfectamente afilados y perfectamente rectos, ¿no es cierto? Entonces, yo para no correr el riesgo de que se me doblaran un poquito los extremos de la punta de los rayos, preferí el método de calado. Obvio, si no hubiera tenido más remedio, bueno, enfriamos muy bien la pasta, incluso la podemos enfriar dejándole caer agua, ¿no es cierto?, para que se ponga muy dura, muy fría, y ahí sí, cortar con nuestros cinceles cortantes. Pero en este caso, con la sierrita andaba bien, fue un rato más de tiempo, pero digamos, como en este caso el tiempo no era algo que urgía tanto, por una pieza muy especial, bueno, lo fui trabajando a sierra, pero generalmente pieza de estos tamaños ya conviene cortarla con nuestros cinceles troqueladores, a menos, como acabo de explicar, que sean rayos que queremos que queden bien rectos a plomo, ¿no es cierto? Muy bien, acá tenemos otra imagen, ven cómo estoy entrando, porque el problema como tiene todas estas curvas y contracurvas, todos estos ángulos hacia un lado y hacia el otro, hay que ir entrando, saliendo, atacando de todos lados para ir calando cada pedacito. Y acá tenemos ya la rayera o ostensorio totalmente calado, totalmente troquelado de sus excedentes exteriores, ¿no es cierto? Ahora lo que nos va a faltar va a ser calar el interior, ¿no es cierto? Que ahora que lo recuerdo también lo había calado porque ya ven que lo saqué de la pasta, así que lo troquelé con sierra de calada y no como con cincel como yo pensé que lo había hecho, pero bueno, ya pasaron más de 10 años de esta conferencia, la verdad que mucho no me acordaba. Otra imagen, ahí el ostensorio apoyado en mi mesa de joyero, digamos, donde se ven todos los extremos ya calados que ahora vamos a proceder a rectificarlos a lima y a tela esmeril. Ahí está, ¿ven? Cada uno de estos extremos va a tener que ser posteriormente rectificado a lima, en este caso una lima plana o media caña, para darle bien la forma de ángulo necesaria. Ahí está, ¿ven? Ahí se puede apreciar bien cómo vamos atacando cada ángulo hasta dejarlo precisamente con su forma ideal geométrica.
cambiamos de lima, por ejemplo, en este caso una triangular. Es decir, como siempre, la sección de las limas, como siempre les explico en clase, está determinada para distintos ángulos de ataque, ¿no es cierto? Otra imagen, como estoy entrando medio como en diagonal, para que darle un poquito de bisel, un poquito de chanfle a esos rayos para que ganen más profundidad estéticamente, ¿no es cierto? Y luego con tela esmeril la envolvemos en la misma lima para que guarde la forma de la lima o directamente con el dedo, si es una parte que amerita, lo frotamos suavemente para sacar todo el rayado que deja precisamente el graneado del moleteado de la lima, ¿no es cierto? Bueno, y acá tenemos, fíjense, que esta parte creo que no la grabamos, la había hecho previo. En la parte de los tensorios, yo ya le atornillé, después vamos a ver los bulones con unos buloncitos de plata que fabriqué yo con la terraja, la cruz, que fue previamente calada, y también el porta, eh, digamos, el interior de los tensorios, que sería el porta, a ver si me acuerdo el nombre, el porta relicario, que es este que vemos aquí a la derecha, que es una caja que yo preparé aparte, que ahora la vamos a ver en detalle, y se va a insertar a presión en ese porta relicario que no es otra cosa que un caño, reforzado en sus dos extremos con dos virolas de plata, dos alambres, que se soldó a la gran chapa cincelada de los tensorios, ¿no es cierto? Incluso acá abajo se alcanza a ver, no sé si se ve en la imagen, pero ahí se alcanza a ver la punta del cañito con la varilla roscada, con la rosca que tiene adentro, para roscar la varilla roscada. Ahora vamos a ver a continuación a ver si se ve. Y bueno, por supuesto, acá están las otras partes que componen la custodia, es decir, el gran basamento y las tres grandes partes del nudo central que se van a transformar en la columnilla. Acá tenemos el relicario, que ya tiene adentro la lúnula, que se desplaza por un carril, como vamos a ver a continuación, y la cruz, que ya fue atornillada con dos bulones. Bueno, acá tenemos un muy buen detalle del relicario y cómo es su sistema de interior, ¿no es cierto? La cosa es así, siempre los relicarios de las custodias tienen el mismo proceso, es un caño que se hace doblando una chapa, ¿no es cierto? Es una chapa que la doblamos en forma circular, la soldamos, ese gran caño luego con una sierra lo cortamos en forma perpendicular, como si fuese, en forma transversal, como si fuese una cajita cualquiera que estamos armando, una cajita de joyería, y nos quedan, que las voy a señalar con el dedo, dos grandes partes, la parte mayor y la parte menor. Esta parte mayor del caño y esta parte menor, que fungen de caja, se van a unir entre sí, se van a ensamblar a través de qué cosa? De una fajita interior, de una chapa interior que vamos a soldar justo en el diámetro interior y por ende va a calzar exactamente en la parte mayor de la caja. En este caso, aparte, tiene justo en el nacimiento, digamos a los 3, 4, 5 milímetros que esté calzada, le he soldado un alambre cuadrado de 3 milímetros o 4, ya no me acuerdo, que va a ser de calce, que va a ser de tope para que este relicario no pase de largo cuando uno lo mete adentro de los tensorios, ¿no es cierto? Después, la parte delantera tiene soldada una virola a plano, después se coloca un vidrio redondo y lo que se ve acá, no sé si se alcanza a ver adentro, es otro alambre de plata de 3 o 4 milímetros cuadrados que lo doblo en forma circular y lo forjo repetidamente a martillo, sin recoserlo para dar una gran tensión, para transformarlo en un resorte, ¿no es cierto? Ese resorte es el mismo que se ve acá. Tiene siempre un relicario, tiene dos vidrios, el de frente y el trasero. Ambos vidrios se deben afirmar mediante resortes para poder extraerlos con facilidad, ¿no es cierto? Porque yo he visto cada cosa en custodia, ¿no es cierto? Sobre todo cuando no las hacen los profesionales,
que hasta las pegan con pegamento, los vidrios, o le sueldan chapitas. Es decir, una cosa totalmente incómoda, ¿no es cierto? Lo más práctico es la forma tradicional, que es colocar dos alambres tensionados de plata que hagan de resortes y a presión ajustan los vidrios contra las virolas que sí fueron soldadas a su parte exterior derecha e izquierda, o de atrás o de adelante, como se quiera ver. Es decir, que nosotros armamos una caja en la forma tradicional, es decir, se hace un caño, se le suelda la que sería la base y la tapa, que en este caso base y tapa luego fueron caladas para dejar el espacio para el vidrio, y luego se le suelda una virola, una faja central que haga de unión, de nexo entre ambas partes, y luego adentro simplemente se le hacen dos alambres de plata que tengan el diámetro exacto y se lo forja con martillo de acero sobre una bigonia, sobre la parte del cuerno de una bigonia, hasta dar una gran tensión, que quede duro como casi como el acero. Entonces, cuando nosotros calzamos los vidrios a presión, este para acá y este para acá, luego uno coloca esos alambres, esos aros en forma de resorte y queda totalmente ajustado. Entonces nosotros no, pero después en la sacristía, cuando el monaguillo tenga que limpiar el relicario, pues hasta si es necesario, hasta empuja suavemente los vidrios y salen limpitos los dos círculos de vidrio, porque lo único que tiene está sujeto por dos alambres en forma de elástico, ¿no es cierto? Que los mantienen fijos y sujetos y por supuesto que no tiemblen, ¿no? Que tenga una buena tensión. Después, le vamos a soldar en lo que sería la tapita, en lo que sería la parte trasera, una perillita para poder maniobrar con la mano cómodamente y abrirlo, y por supuesto, en la otra punta, una bisagra, como vamos a ver a continuación, reforzada fuerte. Después, la lúnula se le denomina a el soporte que contiene la hostia, por eso siempre tiene forma de lúnula, la de luna, que es la mitad de la forma de la hostia, ¿no es cierto? Esta lúnula siempre tiene que tener un espesor de un ancho de unos 5 o 6 milímetros menos que el tamaño de la caja, cosa de que el cuerpo de Cristo no toque en ninguna parte y se pueda retirar con facilidad a través de un carril, como si fuera la vía de un ferrocarril, digamos, que se desplaza. Creo que ahora lo vamos a ver a continuación en otra imagen, pero que también todo esto es un trabajo de orfebrería fina, de ir armando chapitas, hacer como encajes que se vayan desplazando. Vamos a ver si tenemos suerte, si hay otra foto. Ahí está, ¿ven? Acá vemos la estructura de la lúnula. La lúnula no es otra cosa que dos chapas, que acá se pueden ver, una de atrás y una de adelante, que se unen a través de un alambre cuadrado central, para que ese alambre cuadrado central que da el espesor, el aire interior, tiene exactamente el tamaño de qué cosa, de la hostia. Es decir, que uno debe conseguir agenciarse la hostia, del tipo de hostia que va a ir ahí adentro, para que calce justo en ese ancho que queda por el espesor que abre ese alambrecito que uno le coloca adentro. Una vez que ya tenemos la lúnula lista, se le fabrica una especie de carril interior, una guía, en forma cuadrada, rectangular, en fin, distintas secciones, según la forma que uno le quiera dar ¿cómo decir?, a ese pasador. Y por supuesto, atrás también se le suelda alguna perillita, alguna puntita para que uno lo pueda agarrar con comodidad, de poner y pasar. Vamos a volver de atrás para que ahora sí se entienda. Este carril se va a desplazar en un portacarril que fue soldado previamente al interior de ese relicario, ¿no es cierto? Entonces esto se saca para atrás y se vuelve a poner. Entonces cuando se decide sacar la hostia, retirar la hostia, pues se tira hacia atrás de esta perillita y sale cómodamente, que también yo de esto he visto cada mamarracho, porque a veces le sueldan chapitas para que quede aguantada en el medio. No, lo que corresponde es hacer un carril de guía y un macho y una hembra que corra perfectamente paralela, que por supuesto nada tiemble, nada se mueva, es una cosa que la custodia salga de procesión y esté la lúnula con la hostia bailando adentro, ¿no es cierto? Así son todos trabajos de precisión que hay que hacer para lograr un buen resultado práctico en la funcionalidad.
Acá tenemos de vuelta, por supuesto, una vez que fue pulida y todo eso, bueno, en este caso se le grabó a buril, porque acá no lo podemos cincelar, ni tampoco es práctico, una pequeña hojita de acanto con un perladito, en fin, una pequeña decoración. Esta lúnula, por supuesto, luego va a ser bañada en oro 24 quilates, por supuesto, ¿no es cierto? Que es para contener el cuerpo de Cristo. Bueno, y acá tenemos, ven, lo que yo les expliqué antes, por suerte está esta foto, ¿eh? Las tres partes que componen la caja que se denomina a la, ¿cómo se llama? Al relicario, es decir, el cuerpo principal, la tapa trasera con su bisagra, con su perilla de abertura, acá tenemos la bisagra macho, la bisagra hembra, la perilla de abertura, y acá en la parte superior se alcanza a ver la caja que hice, la especie de guía carril, que está soldada en el piso de lo que sería la caja del relicario, donde se va, acá se alcanza a ver la ranura, por donde se va a desplazar toda esta sección del carril, del macho, digamos, de la lúnula, que se va a encajar con firmeza y seguridad en esa hembra que hace de contenedor, ¿no es cierto? Y por supuesto, ya están puestos los vidrios ajustados con sus correspondientes resortes. Y acá no sé si se alcanza a ver por la imagen, es el alambrecito de acero templado que va a oficiar de espiga para unir las dos partes de la bisagra de 5 elementos, ¿no es cierto? Que siempre también bisagras de este tipo tienen que ser hechas en 5 elementos y no en 3, como también he visto muchas veces y como por supuesto podrán ver, bien reforzadas, bien grandes, bien gruesas, bien morrocotudas para que aguanten el continuo ajetreo, ¿no es cierto? Porque también de esto he visto que le sueldan a veces unas bisagritas que parecen de relojes de pulsera o de relojes de colgar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, al poco tiempo se terminan degradando, rompiendo y bueno, terminan mandándolas a los restauradores para arreglarlas porque no aguantan el peso de la pieza. Piensen que esta es una pieza grande de plata con sus vidrios, tiene un peso importante, entonces necesita una bisagra acorde a la exigencia que va a tener. Bueno, ahora sí, pasamos la varilla roscada, que es una varilla común de bronce que compramos en la ferretería de 1/4 de pulgada, le ajustamos una tuerca de bronce, y vamos pasando uno por uno a través de esa varilla roscada, vamos pasando todos los elementos que componen la columnilla, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto antes? Que estas partes eran dos partes torneadas, que habíamos soldado al medio y la habíamos reforzado con una virola. Estas también eran dos partes torneadas, que luego las soldé a la inferior, porque no era necesario que estuvieran tan sueltas, con sus respectivos volantes de decoración, que hacen juego también con los inferiores más grandes. Y ahí ya pasé el segundo elemento, el nudo central, que también está compuesto por un botellón inferior, ¿se acuerdan que era este? Que nace acá en esta piecita de fundición, la parte vertical o inferior del botellón que se suelda a la parte superior inversa y está unida en este caso por una moldura de tipo grabada, pregrabada por este rulo, ¿no es cierto? En el que se asientan los 4 angelitos y arriba rematan otro botón que también lo habíamos armado en 2 mitades, reforzado con una virola central que lo soldamos al botellón central. Entonces quiere decir que tenemos 1, 2 y el tercer elemento, quiere decir que esta custodia tenía 3 elementos. Acá esta foto está suspendida por esta sutileza que me gustó y le dije que la deje. Está cayendo esta especie de argollita de refuerzo que yo siempre en estas piezas grandes coloco, le dejo un juego de espacio en la varilla roscada, colocándole alguna gruesa arandela de plata. En este caso es una arandela que me fabriqué con una chapa de 4 milímetros, que me sirve de nexo o de nivel o de ajuste. Es decir, que si el día de mañana la vemos un poquito alta o hay que hacer algo, bueno, esa argolla se puede sacar o se puede dejar o se puede colocar en el medio, en fin, es como un comodín que yo la dejo puesto para ayudar al ajuste general de la pieza. Y en este momento la había alargado y como está tan justo el agujero con respecto a la varilla, iba como girando, como desenroscándose, por eso le dije al fotógrafo, como había tiempo hasta que terminaba de desenroscar,
dije, va a tirar una foto, así se ve también el detalle que uno a veces conviene en estas piezas cuando son armadas en varias partes, colocar algún suplemento que ya quede fijo, que el día de mañana si hace falta se saca y se retira, ¿no es cierto? Y ahí coloqué, fíjense, la última de las partes, ¿se acuerdan que era la que no habíamos visto en su construcción porque yo la había armado previamente a este documental? Y ahí ya tenemos toda la columnilla totalmente armada. Vamos a volver para atrás, así. Ahí está. ¿Ves? Perfecto, la ajustamos de abajo. Una vez que ya tenemos la tuerca ajustada de abajo, colocamos previamente acá también la tuerca de bronce para que ya esta varilla roscada quede bien afirmada en la base. Y luego vamos dejando caer las piezas, el primer segmento, el segundo segmento. Ahí estoy largando la argollita esa arandela de refuerzo. Y el último de los segmentos, que semeja la casa de Cristo, ¿no es cierto? Armada, estructurada, todas con cañitos, con chapitas dobladas, con una base y una tapa soldada, después con una gran espiga o fuste de bronce, ¿no es cierto? Y nos queda justo el espacio ya calculado para colocar finalmente la columna de ajuste de los tensorios. Que acá lo puse a propósito, esta foto es previa, esto ya fue soldado a la custodia, ¿no es cierto?, a los tensorios, pero para que tengan idea, vamos para atrás, ¿ven? Hasta acá son las tres partes móviles. La que vamos a ver a continuación, esta de acá arriba, es la que ya fue soldada en uno de sus extremos a la gran chapa que oficia de ostensorio, ¿no es cierto? Y es la que luego se va a roscar a través de esta rosca interna que tiene acá, de esta hembra, a esa varilla roscada, que es esta puntita que sobresale acá arriba, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, bien, ahí está. Esto fue una foto de fantasía, ven que todavía está la chapa cincelada, que yo. Entonces este aro se soldaba al centro de esa chapa cincelada. Y acá tenemos, ven, cómo quedó ese aro, esa caja, porque en realidad el nombre es una caja donde luego se encaja el relicario, que tiene soldado perfectamente a 90 grados, totalmente a plomo, un caño reforzado con virolas, qué sé yo, y adentro le soldé, ¿qué cosa? Una tuerca de bronce también, para que no haya diferencia de materiales de resistencia con respecto al bronce, porque puede pasar también que uno hace una rosca de plata y como la plata es más blanda que el bronce, con los años se va desgastando. Entonces, si usamos varilla roscada de bronce, pues las tuercas, las hembras tienen que ser de bronce, no pueden ser de plata. O esto de plata o esto de bronce. Y ya quedó lista la caja esta, totalmente nivelada, por supuesto, para encajar, como vamos a ver a continuación, ¿qué cosa? El relicario. Y acá podemos ver la cruz de grueso espesor, creo que era una chapa de 4 o 5 milímetros que calé y cincelé, no sé si se alcanza a ver en la foto, le soldé, la atornillé con dos bulones, previo a la base le soldé una gruesa zapata de plata de 6 milímetros que le hice los dos agujeros y las dos roscas de 1/4 también. No, creo que esta era 3/8, ya no me acuerdo, si lo digo lo miento. Y a esta sí las hice en plata, los dos buloncitos, con cabeza cuadrada, cosa de que uno simplemente con una pincita los puede ajustar. ¿Por qué? Porque también he visto esas cosas muchas veces, que el artesano en su imprudencia, en su desconocimiento, suelda esa cruz al ostensorio. Y eso es un error, porque lo primero que se rompe, lo primero que se raja o que se daña es la cruz del ostensorio, porque generalmente estas custodias van guardadas ¿dónde? En la sacristía, en alguna especie de algún lugar especial, un placar, un armario que va cerrado con llave, obviamente, y muchas veces al sacarla o al ponerla, lo primero que hacen es pegarle un golpe a la cruz. Lo mismo pasa cuando se saca por alguna ventana o por la puerta, que sé yo, o adentro del altar, se suele golpear. Entonces lo mejor es atornillarla con tornillos o bulones, cosa que si se da, primero, que al estar atornillada, como les expliqué en las primeras clases, la resistencia mecánica de una rosca es mucho mayor y más elástica, que lo más importante que una resistencia rígida, como si fuera la que genera una soldadura. Entonces tiene una cierta movilidad, una cierta elasticidad que permite que aguantar más los golpes, el trajín del uso y todas esas cosas. Entonces, todas estas partes que pueden ser frágiles, siempre
las vamos a roscar y nunca a soldar. Entonces, en este caso, para que sea práctico, bueno, se le hacen dos buloncitos de plata con cabeza cuadrada y se ajusta con facilidad con una pincita, ¿no es cierto? Y qué sé yo. Acá tenemos la misma pieza, dada vuelta al frente, y al lado el relicario que vamos a insertar en el interior. Vuelvo para atrás. Esta es la vista trasera donde ahora vamos a colocar. Y esta es la misma pieza dada vuelta del ostensorio con la cruz y que se ve el interior de esa caja donde va a ser colocado el relicario. Ahí está, ahí ven exactamente el momento, la acción, donde voy a colocar la caja del relicario en la caja soporte de la columnilla, ¿no es cierto? Ahí está, y con una suave presión, porque esto tiene que estar muy bien ajustado, no puede bailar ni nada, tiene que estar exacto. Entonces, imagínense que tanto esta caja como la caja del relicario, la recosí, la recosí, la recosí, la martillé, la volví a recoser, la volví a martillar varias veces hasta que le eliminé totalmente toda tensión, que ustedes los más avanzados, cuando ya están haciendo tapas de cafeteras, de chocolateras, vieron el problema que hay cuando nosotros no recosemos suficientemente bien, la tapa obviamente siempre los encajes se terminan ovalando, terminan adquiriendo una cierta elíptica que obviamente deforma esa superficie y hace imposible un encaje preciso. Entonces, para eso es necesario ser muy cuidadoso en el recocido y en el tratamiento a martillo para que eliminar todas las tensiones y que ambas partes queden totalmente cilíndricas, ¿no es cierto? Total y perfectamente cilíndricas. Cabe aclarar que para este tipo de tamaño, digamos, que si bien es una custodia grande, porque mide un poco más de 1 metro, pesa 5 kilos de plata, pero digamos, no es de las más gigantescas que hay. Cuando son de las grandes, que ya no se hacen en plata, sino que se hacen en bronce, generalmente se le hace un agujerito, se le suelda una tuerca y se le colocan 2 o 3 tornillos prisioneros para que afirmen con eficiencia el relicario, ¿no es cierto? En este caso, como es una custodia intermedia de tamaño, no es necesario porque aparte yo la hice muy bien rectificada y entra muy a presión, como se puede ver en la foto, que hay que hacer un poquito de fuerza como para colocarla, ¿no es cierto? Y acá muy a la izquierda, no sé si se alcanza a ver en la imagen, se ve la cabeza de uno de los dos buloncitos cuadrados que ajusta la cruz, que vendría para la izquierda, ¿no es cierto?, sobre una gruesa zapata de 6 milímetros que tiene hecho el agujero y la rosca para ajustar, ¿no es cierto? Ahí está, ahí es una foto artística, si se quiere, que estoy terminando de ilustrar y contemplando cómo ya sobresalió hasta donde, ¿se acuerdan que yo había soldado un alambre de plata para que haga de tope, cosa de que uno, por más que apriete el cuerpo del relicario, no pase de determinado volumen, porque si no, el monaguillo de repente, cada tantos años, cuando se limpia esta pieza que se desarma, que yo, capaz que se pasa y queda muy afuera y no queda bien. Entonces uno le hace un alambre de plata cuadrado que lo suelda como tope, ¿no es cierto? Y aquí se alcanza a ver a la izquierda la puntita del alumno, la que ya se alcanza a ver. Creo que ya lo aclaré antes. Esa obviamente después la tengo que mandar al dorador para que le haga un baño de oro 24, ¿no es cierto? Como indica la liturgia, ¿no es cierto? Y atrás vemos, fuera de foco, ya toda la columnilla montada sobre el basamento lista para el roscado. Muy bien, ahí estoy yo haciendo girar este ostensorio en forma de rosca, ¿no es cierto?, para que vaya roscándose la columnilla del ostensorio en la gran columnilla central a través de una hembra, ¿no es cierto?, hasta que quede calzada. Bueno, y acá tenemos la pieza terminada y el dibujo presentado de atrás. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos este documental nosotros habíamos visto el dibujo en partes, porque yo siempre les expliqué que cuando hacemos dibujos de tan grandes tamaños, primero nos conviene dibujar por secciones para no equivocarnos, porque capaz que hacemos todo un gran trabajo de diseño, una hoja inmensa, y después nos damos cuenta que quedó grande, que quedó chico, que quedó una parte muy finita, otra muy gorda, y qué sé yo. Entonces, mejor dibujar en partes separadas todas las
secciones del objeto, y luego así, cuando ya estamos seguros de nuestro trabajo, ahí sí, hacemos un dibujo de planta general ya en 1 a 1, ¿no es cierto? Digamos, ¿el proceso cuál es? Primero hacer un dibujo, un boceto en escala 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1, para no hacer un dibujo tan gigante innecesariamente, para estar seguro de las relaciones de proporciones. Después procedemos a dibujar ya en escala 1 a 1 cada una de las partes, ya sea el basamento, la columnilla, los tensorios por separado. Y después finalmente, cuando ya estamos seguros, sí, hacemos un gran dibujo, un gran plano en escala 1 a 1, que se compadezca con el original. ¿Por qué? Porque luego va a venir el cliente y a veces corremos el riesgo de que nos diga, porque en su imaginación el cliente puede pensar otra cosa. En cambio, si está el dibujo de planta, con las medidas, con las proporciones, con los cálculos, no hay posibilidad al error, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos, siempre que proyectamos un trabajo, debemos hacer un boceto, debemos hacer un plano con medidas precisas, con cálculos exactos de peso, porque también en función del peso se cobra el trabajo, sobre todo en estas piezas tan grandes, ¿no es cierto? Y entonces sí, cuando ya tenemos ese plano aprobado por el cliente, nosotros entonces sí, ya nos largamos a hacer la pieza, bueno, en este caso con el feliz resultado que vemos aquí, que la obra se compadece perfectamente con el dibujo de planta proyectado unos meses atrás, ¿no es cierto? Muy bien, y acá tenemos la foto mía, ¿no es cierto?, con la custodia en tamaño natural. Lo único que le falta a esta pieza, como ya le dije, fue enviar al dorador a que me bañe en oro la lúnula, y ya está lista para entregarle a sus mandantes, ¿no es cierto? Bueno, creo que esta sí, definitivamente. Acá tenemos el dibujo de planta y también, ven, como siempre les explico, con todas las cotas, no sé si alcanza a ver por los reflejos en el telefonito de la computadora, todas las medidas exactamente mesuradas, de la más pequeña hasta las más generales, ¿no es cierto? Cosa que no haya ninguna duda, y acá, bueno, no se alcanza a ver, pero acá están todas las medidas justas de cada cosa. Entonces, nos queda una referencia, nos queda una memoria, el día de mañana tenemos que volver a hacerla o hacer otra cosa parecida, y ya tenemos una referencia completa de la relación de medidas, dimensiones, radios, diámetros, pesos, en fin, todo lo que es menester en el oficio. Y acá hemos terminado. Bueno, creo que ya estamos casi por llegar a la hora, así que, bueno, hasta acá llegamos y nos veremos el domingo que viene. Vamos a ver con qué conferencia arrancamos para seguir con estas clases en cuarentena. ¿Eh? Así que, bueno, Guille y alumnos, muchas gracias a todos y nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Saludos. Grande. Gracias, Emilio. Gracias. Chao, chao, hasta el domingo. Hasta el domingo. Gracias, Guille. Chao.